¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas y amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con nuestra dosis diaria de vitamina D. Y en esta ocasión vamos a reaccionar a un enlace que me mandaron varios. Me mandaron este mismo enlace en diferentes formatos. Me gustó bastante todo el apoyo que mostraron. Los videos obviamente no los he visto, los quiero descubrir con ustedes, pero por lo que pude leer, por lo que pude investigar, es una reunión que hizo Dimash en la Universidad Médica Nacional de Kazajistán, en donde, hasta donde tengo entendido, lo nombraron maestro honorario por su labor de dar a conocer a Kazajistán en el mundo y por su labor humanitaria. El director lo nombró profesor honorario de esta universidad, y Dimash tuvo una reunión con los alumnos y con los maestros y el director ahí en esta Universidad Médica de Kazajistán. La universidad se llama Universidad Médica Nacional, hasta donde yo recuerdo es Universidad Médica Nacional de Kazajistán. Vamos a ver de qué se trata el video. Se me hace bastante interesante. Y por lo que puedo ver, tiene algunas descripciones que, si ustedes me lo permiten, se los voy a ir leyendo como tal, para que sea un dato preciso y conciso. Nada más que está en, creo que ruso, lo voy a ir traduciendo y se los voy a ir leyendo para que tengamos más contexto y un contexto exacto. Así que pues bueno, vámonos con el video. Ático, cállate los ojos, dale play al video y déjanos disfrutar de esta gran labor y este gran nombramiento que tiene Dimash. Así que vamos para allá. Ok, aquí vemos a Dimash. Yo creo que ese señor va a ser el director. A ver, vamos a ponerle tantita pausa, vamos a traducir la primera parte, a ver qué es lo que nos dice. Dice, el día de hoy se celebró un encuentro motivacional con el orgullo de Kazajistán, el mundialmente famoso cantante Dimash Kudaibergen, en la Universidad Médica Nacional de Kazajistán. Estudiantes y profesores de la universidad conocieron al cantante e intercambiaron opiniones en un formato abierto. Ok, esto es bastante interesante. Vamos a leer otra parte, a ver si nos dan más contexto. Dice, durante la reunión, el rector de la KazNMU, o sea, de la universidad, Marat Shoranov, así se llama el director, el señor que estamos viendo aquí en la imagen, Marat Shoranov, otorgó a Dimash Kudaibergen el título de profesor honorario de la Universidad Médica Nacional por su contribución al desarrollo de la cultura, la educación espiritual de la juventud y la promoción de la imagen internacional de Kazajistán. Ok, bastante interesante. Vamos a correr un poquito más el video. Ok, aquí vemos imágenes de la llegada de Dimash y el nombramiento, ¿no? Ok. La canción es la de Kelly McKen. Ok, vamos a leer otro fragmento, a ver qué nos dicen. A ver, dice, en la reunión motivacional, Dimash Kudaibergen compartió sus reflexiones sobre su vida y trayectoria creativa. Contó cómo alcanzó la fama mundial, manteniendo su conexión con la cultura nacional y sus raíces nativas. El artista enfatizó especialmente los valores relacionados con la individualidad de la persona. Ok, vamos a ver algunas de las notas que nos dejó Dimash sobre esto que acabamos de leer. Dice, valoro mucho a una persona principalmente por su riqueza espiritual. El talento y la capacidad profesional son secundarios. Si no hay una base interior, por mucho éxito que se tenga o que alcances, su peso no se sentirá. Es una de las cosas que dijo Dimash, ¿no?, en esta reunión.
Ah, también tocó el Dombra. Ok. Se ve que aquí Dimash está como que con una base de músicos. No sé, puede que sean estudiantes de la misma universidad, que tengan un conjunto musical de instrumentos tradicionales kazajos, porque todos están tocando el Dombra. Bastante interesante. Bueno, aquí se repite el video. Vamos a leer lo último que tenemos aquí. A ver qué más encontramos interesante. En su discurso a los estudiantes de la universidad, Dimash Kudaibergen enfatizó la complejidad y la responsabilidad de la profesión médica. Y sí, yo creo que le cae una gran responsabilidad sobre ellos. Vamos a ver algo que les dijo Dimash textualmente. Dice: has elegido un camino muy difícil y de gran responsabilidad. La medicina es un campo que no perdona los errores. Requiere una búsqueda constante de la capacidad de exigirse a uno mismo. En mi opinión, las verdaderas estrellas son los médicos. Salvan vidas todos los días. Es algo de lo que les dijo Dimash textualmente. Vamos a seguir leyendo esto, que nos dice: el artista también deseó éxito a los estudiantes en la próxima sesión de exámenes. Ok. Aquí ya les vienen exámenes a los estudiantes. Yo creo que para salir de vacaciones en diciembre, ¿no? No sé si en Kazajistán se maneja igual. Dice: uno de los momentos más emotivos del encuentro fue la actuación de Dimash Kudaibergen con el conjunto de instrumentos nacionales Dala Sasi, compuesto por estudiantes de la Universidad Estatal de la Universidad de Medicina. O sea, sí eran estudiantes los que estaban ahí tocando con Dimash. La interpretación conjunta incluyó la canción Adai, ok, que conectó al escenario y al público. Entonces interpretaron la de Adai. Es una que Dimash siempre toca en sus conciertos. Y vamos a terminar esto. Conectó a Dai. Y ya por último sería... el evento finalizó con una charla informal y una sesión de autógrafos. O sea que estuvo bastante interesante. La verdad me gustó muchísimo. Es muy bonito, ¿no? Ver que Dimash, a pesar de no estar enfocado a lo que es la rama de la medicina, se le ha reconocido en la Universidad de Medicina por su labor altruista y su labor humanitaria que hace, que realmente es lo que hacen los médicos, ¿no? Lo de altruista pues ya lo podremos poner en tela de juicio, pero sí tiene una vocación de salvar vidas, como dice Dimash. No sé, me siento muy orgulloso por él, porque sigue cosechando los frutos de todo lo que ha trabajado y todo lo que ha labrado y todo las veces que ha puesto el nombre de Kazajistán en alto a nivel mundial, no nada más a nivel China, sino a nivel de todo el mundo, en Estados Unidos, en México, en Latinoamérica, en España, en Inglaterra, en Alemania, en Egipto, o sea, en todos lados, básicamente en todos lados. Y la verdad es bastante interesante y muy gratificante para uno como Dir ver que Dimash sigue recibiendo reconocimientos y sigue siendo una persona importante, y sobre todo en Kazajistán, ¿no? Donde está considerado casi como un dios, al igual que en China. No sé, es muy bonito, me gusta mucho, y aparte los jóvenes siguen muchísimo Dimash ahí en Kazajistán. Es un ejemplo, es un gran ejemplo para ellos, no como aquí en Latinoamérica, que nuestros ejemplos son reggaetoneros y la verdad dan más pena que otra cosa. Y yo me siento orgulloso, ¿no? Por la persona que es Dimash, y que sea un ejemplo a seguir allá en Kazajistán y en China y en Uzbekistán y en todos sus lugares que están cerca, ¿no? De Kazajistán. No sé, me siento muy contento, pero ya saben que la opinión más importante es la que tienen ustedes. Déjenmela saber aquí abajo en los comentarios, va a ser muy interesante.
saber qué piensan ustedes, saber cómo recibieron este nombramiento de Dimash como maestro honorario. Y la verdad, gracias por todos los enlaces que me mandaron muchísimos diferentes a este, pero este me gustó porque vi que tenía algo para que nos diera información exacta, ¿no? De qué fue lo que pasó con nombres y todo eso, y nombramientos, y que todo fuera preciso. Así que espero que esta dirección les haya gustado. Si es así, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo videos de Dimako todos los días, de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático. Los quiero mucho. Los veo el día lunes en el ciberespacio. Bye.